Yo soy Esteban Miranda, soy un militante de la izquierda autónoma egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Me he dedicado humildemente durante mi carrera, y no soy licenciado como Santiago, pues no tengo tanta importancia formal al respecto, pero me he dedicado a trabajar en derechos humanos a lo largo de toda mi carrera y me gustaría ofrecer una lectura que, dada mi propia interpretación, va a tener necesariamente el sesgo de ser marxista y ser demócrata, ¿ya? Porque yo soy autonomista, entonces aclaro eso previamente porque no quiero responder, digamos, eso de nadie. Ahora, afortunadamente para mí, me ahorra mucho tiempo el hecho de que Santiago haya hecho una exposición tan detallada y precisa respecto al carácter jurídico de la consagración de los derechos fundamentales de la Constitución, ¿ya? Me permite a mí saltarme muchas cosas, lo que le agradezco mucho, y dedicarme a responder un poco las preguntas políticas que vienen un poco a la pregunta del panel. La pregunta del panel es: ¿el Estado garante de derechos fundamentales? Yo en verdad quiero detenerme en discutir qué es un derecho fundamental primero, que es distinto a un derecho humano, y eso está, Santiago lo dijo súper bien, y yo quisiera aportar algunos elementos en ese sentido. Y garante, ¿ya? Porque garante es una expresión demasiado restringida para lo que cualquier persona decente y humanista medianamente podría entender de lo que debe ser un derecho fundamental. Entonces voy a usar ciertos elementos de la ciencia política liberal para hacer algunas explicaciones, pero como dije, fundamentalmente voy a hablar desde una clave de otra cultura política y espero que se lo puedan entender. Si hay alguna pregunta, yo estoy más que disponible a responder. Pero primero, los derechos humanos y los derechos fundamentales son distintos, y es que Santiago lo explicó, ¿verdad? Los derechos fundamentales son aquellos que el Estado en su Constitución dice que le corresponden fundamentalmente a todos sus ciudadanos. Los derechos humanos son distintos, vienen de un consenso internacional, ¿verdad? La teoría moderna de los derechos humanos surge después del año 45, cuando en verdad el mundo se juntó, ¿verdad? Y dijo como, oye, en verdad, como que si nadie contiene al Estado, como que mueren varios millones de personas, entonces vale la pena que escribamos algo juntos. Y ahí sale la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y luego de eso le siguen sucesivos pactos que van especificando y ampliando todavía más esas categorías, ¿verdad? El Pacto San José aquí en América, después sucesivas convenciones sobre temas más específicos, etc. En cambio, los derechos fundamentales lo que tienen como principal componente es que forman parte esencial del nexo jurídico y político que tiene cada ciudadano con el Estado que le entrega su ciudadanía y su nacionalidad, ¿ya? Que son cosas distintas también, pero no vamos a meternos en eso. Así, por ejemplo, y Santiago ya lo dijo, entonces yo puedo resumirlo mucho más fácilmente en lo siguiente: nos encontramos con la trampa constitucional chilena, de que el Estado, en su Constitución, en el artículo 5, dice que se entiende limitado en torno a los derechos consagrados en la naturaleza humana y devienen los tratados internacionales, que son más derechos los que consagran los tratados internacionales que los que consagra la Constitución. Entonces uno podría entender que el catálogo internacional de derechos se incorpora al marco jurídico chileno porque se considera ley interna. Sin embargo, nuestra Constitución tiene su propio catálogo, que está en el artículo 19, y que es más acotado que los tratados internacionales, y que respecto de aquellos que son exigibles son menos. Y de eso Santiago ya se detuvo, así que no voy a explayarme mucho sobre eso. Entonces, la Constitución chilena, y a riesgo de parafrasear a Fernando Atria, es tramposa, es muy tramposa, y en lo que respecta a derechos fundamentales hace esta doble trampa de que dice que los protege todos, pero en verdad después protege solo a algunos, y respecto a esos algunos que protege, solo algunos se pueden exigir. Entonces yo quiero referirme un poco a la noción, como dije, que me parece más importante que la noción de garantía. Garantía es un concepto que en el derecho tiene un significado bastante delimitado, pero que también tiene la palabra por sí misma tiene un sentido común, ¿verdad? Las palabras tienen sentido, tienen un significado, y ese significado le da un sentido. Una garantía es algo que opera en la excepción de la falta de algo. Cuando yo quiero, me comprometo a tener una deuda con alguien y yo la garantizo mediante alguna cosa, por ejemplo, lo hipoteco la casa donde tengo el crédito con el banco, ¿ya? Entonces, cuando yo no cumplo mi obligación, la garantía viene. Entonces, la noción de garantía, de Estado garante de derechos sociales, desde mi punto de vista, es demasiado restringida. Porque significaría que el Estado debería preocuparse solo de los mecanismos que tiene para subsanar cuando los derechos no existen. Y yo creo que los derechos fundamentales son demasiado importantes como para que no nos preocupemos de la dimensión que es más relevante, que es su ejercicio. Es decir, cuando se
ejercen libremente, antes de que sean conculcados, antes de que alguien falte, viole con ellos. Entonces, pero primero tengamos un poco la noción de garantía. Entonces tenemos esta noción de garantía de que el Estado opera como telón de fondo de los derechos fundamentales y que cuando alguien viola un derecho fundamental el Estado tiene que intervenir para que ese derecho vuelva a ser vigente. Eso nos lleva necesariamente a una parte de la que Santiago ya se detuvo, que es el tema de la justiciabilidad del derecho fundamental. Es decir, en nuestra tradición política, que emana de los principios liberales de la Revolución Francesa, ¿verdad? Tenemos división de poder. Tradicionalmente se le otorga al Poder Judicial la responsabilidad de restituir el imperio del derecho cuando éste falta, ¿verdad? Si a mí me roban el auto, yo voy a un tribunal y el tribunal se encargará de tomar las medidas necesarias para que mi derecho sobre el auto sea restituido. En términos de derechos fundamentales, eso está regulado por las acciones de protección y amparo, como dijo Santiago, que ustedes puede que y estoy a punto de interrumpir, pero me parece un poco rudo, pero tradicionalmente la gente lo conoce popularmente como el recurso de amparo, el recurso de protección. Hay una discusión jurídica en torno a por qué son acciones y no son recursos, etcétera, pero eso cuando ustedes escuchan en la tele, se puso un recurso de protección por tal cosa, bueno, en derecho nosotros solemos llamarlo acción de protección porque no vamos a meternos en esta discusión, pero que sería muy entretenida para un montón de abogados, pero yo creo que no para un montón de estudiantes de historia o otras carreras de ciencias sociales. Entonces, el Estado tiene un sistema de justiciabilidad en el cual recurre a los tribunales para que el imperio de los derechos fundamentales se restablezca cuando se interrumpe. Entonces tenemos la acción de amparo, recurso de amparo, cuando alguien es violado en su libertad, y el recurso de protección para proteger los derechos que la Constitución dice que deben ser protegidos por el recurso de protección. Que como ya dijo Santiago, y eso me lo salta, no son todos los del catálogo del artículo 19. En el derecho a la educación, por ejemplo, el derecho a la educación está en el artículo 19, pero no está protegido. Y ahí se han usado algunas fórmulas bien creativas como alegar la propiedad sobre el derecho a la educación para poder protegerlo. No sé si se acuerdan que en el 2011 los alcaldes y otros sostenedores empezaron a expulsar estudiantes secundarios que estaban en las movilizaciones. Porque bueno, son sostenedores y que el ataque que les revuelve el gallinero, entonces los empezaron a expulsar. Y en lugares, en distintas organizaciones no gubernamentales, en facultades de derecho como la mía, mucha gente se prestó a tratar de defender eso desde un punto de vista jurídico. Entonces se hicieron acciones de protección. Pero como el derecho a la educación no está consagrado en la acción de protección, lo que se hizo fue avanzar en una doctrina que se comenzó a implementar en los años 90, que es alegar la propiedad, porque el derecho a la propiedad está ultra protegido por todas las leyes humanas y divinas que la Comisión Ortúzar pudo haber inventado. Entonces, lo que se hizo fue poner recursos de protección por la propiedad de la matrícula que tenían los papás que firmaron el contrato con el establecimiento. Yo matriculo a mi hijo en su establecimiento, entonces yo soy dueño de mi derecho de matricular a mi hijo en el establecimiento, y si usted me expulsa al niño, entonces usted está violando mi derecho de propiedad sobre mi matrícula. Y por muy penoso que haya tenido que usar esa herramienta fue efectiva. Y la jurisprudencia hoy día está más o menos conteste en las cortes de que eso es efectivo. Si yo expulso a un niño por razones políticas, estoy violando un derecho de matrícula. Salvo que hay algunas infracciones a los reglamentos internos, todavía sigue siendo un asunto opinable caso a caso, pero en general el argumento de que el derecho de propiedad sobre la matrícula existe, penosamente, pero existe. Entonces, tenemos que la noción de garantía, desde mi punto de vista, nos lleva inevitablemente a discutir el tema de la justiciabilidad. Y el tema de la justiciabilidad, que es decir, que el Estado se meta cuando los derechos no existen, es un carácter excepcional de los derechos fundamentales, muy importante, por cierto, pero no es toda la dimensión. Entonces, y aquí viene algo que tenemos que entender desde un punto de vista, desde mi punto de vista materialista. Los derechos solo tienen sentido cuando son efectivos, o sea, cuando se materializan en la práctica. Porque la Constitución garantiza muchas cosas, pero esa declaración no se materializa en la práctica. Entonces ahí viene la preocupación por la pregunta de la efectividad de los derechos. ¿Son los derechos fundamentales efectivos? O sea, todos gozamos de ellos en cualquier momento. ¿Y cuáles son los deberes del Estado para garantizar que los derechos fundamentales sean efectivos? Y los derechos humanos también. Primero está lo evidente, que es decir, bueno, el Estado en los derechos de segunda generación, como ya dijo Santiago,
el Estado tiene el principal resorte de ser el que promueve los derechos y para eso tiene inversión pública, políticas públicas, regula instituciones que proveen derechos de segunda generación como la educación, como esta universidad que no es del Estado pero provee un derecho de segunda generación, entonces el Estado la regula. Y con sus propias instituciones, aunque yo estoy súper de acuerdo con lo que dijo Santiago, conforme a la cultura de subsidiariedad que nosotros tenemos en el país, hace un sistema residual para la gente que no quiere ser educada por los privados, ¿verdad? Como es la salud pública y como es la educación pública, o sea, son sistemas precarios y residuales para que se atiendan todos los que no quieren ser atendidos por las personas que tienen algún proyecto ideológico en particular por el que quieren hacer su proyecto educativo o de prestación de la salud, etc. Y aquí yo también quiero detener un poco en la división de las generaciones. Yo primero quiero aclarar que para mí, y no soy el único al respecto, la distinción entre las generaciones de derechos humanos, ¿verdad? La primera generación son los derechos civiles y políticos, y el de propiedad, que es civil. La segunda generación, que son los derechos sociales, y los de la tercera generación, yo creo que está bien usar las categorías de las generaciones en términos analíticos para poder hacer una explicación y un análisis jurídico del tema, historiográfico del tema, porque cada generación tiene su propia raíz histórica, hay diferencias temporales entre su generación, pero a veces algunas personas caen en jerarquizar la importancia de las generaciones, ¿verdad? Y eso es un defecto muy clásico de los juristas y de los políticos liberales, en realidad, como los derechos de primera generación son lo más importante, porque si le tocan su propiedad y su libertad a usted, oh, qué terrible, pero si su derecho a la educación no está consagrado, bueno, pero es que es un derecho de segunda generación que viene después, es más difícil. Entonces, yo no creo en eso, yo estoy de acuerdo con la doctrina en derechos humanos que consagra el hecho de que las generaciones son indistintamente iguales, son todas igual de importantes. Y que el Estado no se encargue de asegurar una, es igual de grave que no se encargue de asegurar algo. Para mí es igual de grave que el Estado mate a una persona que el Estado no le entregue educación a sus ciudadanos. Es igual de grave. Y ahora, ¿cómo se protege esto mediante políticas estatales y los deberes del Estado? Bueno, los de primera generación, como ya dijo Santiago, son deberes de abstención, ¿verdad? El Estado no puede, y esto se acerca mucho a la contingencia, ¿verdad?, usar un ejercicio de la fuerza excesivo que termine en la lesión de personas o en los casos más graves, en la muerte de personas cuando están ejerciendo sus derechos fundamentales de primera generación. Derechos que son básicamente los derechos de vida, integridad física y psíquica, todas las libertades juntas, o sea, derecho de libertad de conciencia, de reunión, de asociación, de expresión, etcétera, todas juntas. Y el derecho de propiedad. Si no nos vamos a meter en el derecho de propiedad, pero siempre los derechos fundamentales han tenido una preocupación por la discusión de la propiedad. Como hoy día estamos en un mundo postmoderno y neoliberal, con propiedad privada, pero en otra época de la historia, como cuando el mundo estuvo partido por la Unión Soviética, había toda una discusión entre propiedad colectiva, propiedad personal, etcétera. No nos metamos en eso, pero en el mundo en el que nosotros vivimos y bajo la hegemonía cultural y ideológica que tenemos, propiedad privada. Pero eso está protegido de primera generación. O sea, el Estado no puede quitarle a una persona su propiedad sin indemnizarla apropiadamente, lo que se llama una expropiación. En los de segunda generación, aquí hay problemas graves en Chile. Graves porque el Estado no solo no tiene un sistema de justiciabilidad, sino que también tiene políticas públicas, en algunos casos inexistentes y en otros grados manifiestamente ineficientes. Algunos podrían decir que son intencionalmente negligentes para hacerse cargo de estos temas. Porque la institucionalidad pública que provee está subfinanciada y no tiene un sistema de administración moderno realmente. Y los privados que proveen tienen libertades que atentan contra muchas veces los derechos humanos. O sea, esto puede ser un tema, y lo voy a decir con explícitas intenciones provocadoras, pero los colegios religiosos atentan contra los derechos humanos de los niños. Porque la Convención de Derechos del Niño dice que el niño tiene derecho a elegir su religión libremente y no puede ser orientado en una dirección específica. Puede ser informado por los papás y los papás tienen todo el derecho de ofrecerle su cuestionamiento, pero hay una peligrosa frontera entre instituciones que condicionan las creencias religiosas de las personas que son menores de edad y por tanto no tienen plena capacidad psíquica de acuerdo con nuestro ordenamiento, con los derechos fundamentales de los menores que tienen el derecho a elegir su propia religión. Entonces,
hay una desregulación estatal en los privados que proveen estos servicios que hacen que en la práctica las personas puedan acceder a una atención de salud, de educación, de vivienda, como ya se ha dicho, de buena calidad sobre la medida en que pueden pagarla, y el sistema estatal está negligentemente gestionado para ofrecer una gestión mediocre, lo que es un incentivo en realidad para que usted vaya al otro sistema, ¿verdad? 5 minutos. Bien, estoy terminando, entonces no mucho. Ahora, ¿cómo se podría eso garantizar de forma más precisa? Yo creo que, contrariamente a lo que una persona de izquierda como yo, yo no sé si ustedes son de izquierda, no tengo ningún problema con que no lo sean, en realidad. Me encanta debatir con personas que no lo son. Pero en la Universidad de Chile ustedes entenderán que hay miles de izquierdas, uno siempre discute quién es el más de izquierda. Entonces yo siempre usaba este argumento para discutir con ellos porque saca a las personas de balance. Pero contrariamente a lo que uno pudiera pensar, yo creo que en ejemplos como educación uno podría aprender más de países como Estados Unidos, por ejemplo, que países como Cuba. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la clave para poder ofrecer buenos derechos de segunda generación en el sistema público es que las instituciones del Estado tengan una propiedad estatal, pero tengan una administración comunitaria y democrática. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, y esto también puede ser provocador, pero yo de verdad lo creo, cuando yo trato de usar ejemplos estadounidenses me refiero a las costas de Estados Unidos, que es como la parte de ese país que alcanzó la modernidad, no la parte que está en el medio, ya porque hay unos problemas con ciertas teocracias medias locas, pero digamos, en las costas hay alguna cosa muy razonable que ha progresado bastante. Entonces en California, por ejemplo, tienen las mesas de educación, ¿verdad? Los Board of Education, que se encargan por condado, ellas, o por ciudad en algunos casos, con representantes de los profesores, de los estudiantes, de los directivos, de los trabajadores, de decidir políticas en conjunto con la administración del sistema educativo. Entonces, tenemos que los colegios son de propiedad del Estado, entonces el Estado se encarga de que funcionen y paga los gastos de esos colegios, pero la administración de cómo eso se hace es comunitaria. Y ahí se deciden cosas importantes, no solo se decide cuántas horas de educación física tienen los niños, en esas mesas se pelean si se enseña la teoría de la evolución o la teoría de la creación, por ejemplo, o si se enseñan ambas alternativamente. Y eso, desde mi punto de vista, es muy sano que el Estado lo propenda, porque organiza la sociedad civil y crea debate. Por mucho que a mí me parezca un horror, y me disculpo si alguien aquí que opina distinto, pero me parece un horror que de repente alguna de esas mesas de educación decía que no se enseña la evolución y se enseña solo la creación. Pero bueno, eso fue porque hubo un momento en el que se pudo debatir eso, había algo en conflicto y había gente que se informaba para eso. Se informaba, opinaba, las organizaciones de apoderados en Estados Unidos son una cosa muy, muy poderosa. Entonces, una propiedad estatal y una administración comunitaria no solo en educación, sino que también en salud, yo creo que es una cosa indispensable para que Chile alcance cierto estándar mínimo de decencia en la provisión de derechos sociales. Entonces, no me voy a referir a la tercera generación porque no da el tiempo en realidad, porque me parece que el tema de la segunda generación es mucho más contingente y más importante para nosotros como sociedad en este momento. Pero voy a terminar con una idea que es, entonces, habiendo hecho esta distinción entre derechos humanos, con toda su raíz histórica desde la Revolución Francesa en adelante, de la consagración posguerra mundial y todo eso, y derechos fundamentales que son los que el Estado considera fundamentales para la gente, yo quisiera decir que, para referirme a la pregunta del foro, o sea, el tema del foro en realidad, los derechos fundamentales son derechos fundamentales para nosotros como ciudadanos porque de su violación nosotros dejamos de ser seres humanos, pero son fundamentales principalmente para el Estado. Y eso en muchas partes del debate constitucional no está presente porque pareciera que muchos teóricos y políticos no creen que haya una importancia en realidad en que existan derechos fundamentales, pero desde el punto de vista de que esos derechos son los que garantizan el ejercicio de la ciudadanía, para el Estado es absolutamente importante los derechos que permiten que sus ciudadanos participen, mantengan el Estado con vida y se reproduzcan como ciudadanos. Porque el Estado lo sostienen sus ciudadanos, un Estado que no se preocupa por las condiciones de vida de sus propios ciudadanos, es un Estado que no se preocupa por su propia existencia. Y esa era la idea con la que quería quedarme al final. Tengo algunos comentarios de la presentación de Santiago también, sobre los que me encantaría meterme mucho más, pero dejamos eso para la etapa de preguntas que yo creo que viene ahora. Entonces, muchas gracias por su atención. Se abre